un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Revisamos los titulares que mueven al mundo para la jornada del 20 de julio. Y partimos en Colombia, donde el presidente todavía en ejercicio, Gustavo Petro, aseguró este lunes en su último discurso que su despedida será transitoria. Al pueblo de Colombia, al que me debo, cuyo mandato expresado en aquel 2022 he cumplido y termina el 7 de agosto, en el momento en que alguien tome la banda presidencial y jure por una constitución que ojalá, espero yo, respete. Petro deja el poder el próximo 7 de agosto, pero va a mantener un activo papel como opositor al presidente electo, Abelardo de la Espriella, porque va a asumir la jefatura política del Pacto Histórico, que es el bloque que lo llevó a la presidencia. Petro se refirió al candidato Iván Cepeda como ganador de las presidenciales colombianas, sin reconocer el resultado oficial que le ha dado la victoria de la Espriella y que será quien tome el poder, quien asuma el poder en Colombia. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran. Esta es la voz del presidente de Estados Unidos, que se refirió a la muerte de dos soldados estadounidenses de 25 y 19 años en un ataque de Irán contra una base en Jordania. Con estos ya son 17 los militares norteamericanos que han muerto desde el inicio del conflicto hace casi 5 meses. Washington y Teherán, de todas maneras, dicen que está abierta la puerta a una salida diplomática. Pero en el intertanto, lo que sigue es la continuidad de los combates que además continúan empujando al alza el precio del petróleo. A este foco de tensión se suma otro que surgió en las últimas horas, porque Donald Trump abre una nueva guerra comercial con Canadá tras anunciar aranceles del 50% para algunos productos, revivando el conflicto con uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y este es parte del sonido del registro de los operativos de la policía en Nueva York, deteniendo a un hombre que lanzó un artefacto incendiario casero frente a un edificio donde operan las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, además del FBI. El ataque dejó a 2 heridos leves. El hombre detenido llevaba un cartel que decía ICE fuera de nuestras calles. Este incidente tiene lugar al mismo tiempo que el ICE se encuentra bajo una creciente presión. 39 senadores han pedido explicaciones por las muertes recientes de un ciudadano mexicano y un colombiano que recibieron disparos de agentes de este organismo durante procedimientos que tenían lugar en la carretera. Los senadores piden que se establezcan reformas como, por ejemplo, el uso obligatorio de cámaras corporales para los efectivos de la agencia. We will make this moment a circuit breaker for Britain. Y esta es la voz del nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, quien ha anunciado un nuevo modelo económico y político para su país. Fue nombrado primer ministro la mañana del lunes por el rey Carlos III de Inglaterra. Es el nuevo líder laborista británico. Burnham, que fue alcalde de la ciudad de Manchester, ha propuesto descentralizar el poder en el Reino Unido y ha sido crítico de las políticas de privatización en ese país. Sí, ¿verdad? Y termina la Copa del Mundo, pero a la final deja dos postales bien distintas. Una de ellas tuvo lugar en Argentina, en Buenos Aires, con los incidentes que tuvieron lugar en el Obelisco, donde el desalojo de las personas terminó con unos 12 detenidos y cerca de 20 personas heridas. La segunda postal
llegó el lunes cuando el plantel regresó a Buenos Aires. El gobierno organizó una recepción oficial para la albiceleste y miles de personas acompañaron el recorrido del equipo desde el aeropuerto hasta el predio de la AFA. Algunos de los jugadores de la selección volvieron a Argentina, otros se fueron directamente a Europa o se quedaron algunos días en Estados Unidos con sus familias. Otra más aquí. Y si en Buenos Aires la derrota deja una noche de incidentes, en Madrid la celebración se extendió durante todo el día para los campeones de la Copa del Mundo. Cerca de 2 millones de personas salieron a las calles para recibir a la selección española que conquista su segundo título mundial. El plantel fue recibido primero por el rey Felipe VI y luego por el presidente del gobierno Pedro Sánchez antes de recorrer la ciudad en un autobús descubierto. La jornada de fiesta terminó en la Plaza Cibeles, donde miles de hinchas esperaron por horas entre música y espectáculos para celebrar una nueva estrella en la camiseta de España. Son titulares que mueven al mundo. Da un abrazo, da un abrazo, da un abrazo. Y después del comentario deportivo y esas transmisiones en vivo con parte de lo que está ocurriendo en esta celebración de la selección española, aparte de cómo tuvo lugar esa celebración, esa recepción en España, nos vamos a otras historias del Mundial. Son historias que recoge Cristiano Paso, que es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y está siempre aquí en lo que queda del día cada lunes. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Paula, intentando superar la nostalgia mundialera y nada, los despachos de cooperativa, todas las notas, secciones. Uno siente que se va un poquito de un régimen de vida al que uno se había acostumbrado. Sí, hay algo que se pierde, nos acostumbramos, incluso quienes somos observadores no constantes, no permanentes del fútbol. Yo creo que todo el mundo quedó de alguna manera arrastrado a los aspectos más bonitos de la Copa del Mundo, ¿no es cierto? ¿Quién no trató de remar como Noruega? ¿Quién no disfrutó de algunos gestos bien bonitos entre los jugadores en el campo? Deja mucho quien no se emocionó con Cabo Verde en algunos momentos absolutamente heroicos de este Mundial. Hubo varias cosas bonitas y muchísimas postales que nos dejó. Cristian, te quiero preguntar cortito, ¿te gustó el show de medio tiempo que era Shakira, Madonna, BTS? Creo que se me queda alguien, era como, Justin Bieber. Te respondo con lo que puso un amigo en Instagram. Ese era el mejor ejemplo de cuando uno en el colegio decía, tú haces la introducción, yo hago el marco teórico, tú los ejemplos y tú la conclusión. Nada pegaba con nada. Oye, estoy de acuerdo. Se me olvidaron los Muppets, que son mis favoritos. La Rana René es como mi personaje más querido, pero claro, era como que, en mi opinión, como que nada pegaba con nada. Era claro, como se habían repartido el trabajo y cada uno hizo lo que pudo. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, me gustó Shakira, me gustó más que otras veces. Encuentro que ella fue como una dueña de ese espectáculo, ¿no? Y me parecía muy genuina su relación con los niños con los que bailó. Me pareció que ella estaba muy conectada con este mundial. En el comentario, digamos, artístico, en lo que cabe para el famoso show de medio tiempo. Y un gran arreglo de Music de Madonna, debo confesarlo, que no es de sus canciones, que a mí más me toque, pero me gustó esta mezcla que con ayuda de playback sonó bastante bien. Sí, mira. Bueno, esos son nuestros comentarios sobre el espectáculo de medio tiempo. Ahora, Cristiano Paso, tú has encontrado en estas semanas historias medias colaterales a la Copa del Mundo, pero que vale la pena compartir. Sí, hoy día vamos a hablar de un joven alemán nacido en 1923, hincha acérrimo del Fürth, un equipo que ganó 3 campeonatos alemanes en la década del 20 y luego nunca más. Este muchacho a los 15 años llegó a Estados Unidos con su familia. Uh-huh. El muchacho alemán fanático del fútbol llegó a ser secretario de Estado en la década del 70. Y podríamos decir que él fue el oscuro precursor del soccer norteamericano y de la postal que terminó ayer con Donald Trump arriba de la tarima. Ese joven, alemán, futbolero, se llamó Henry Kissinger. ¿Y era futbolero? De todas las cosas del secretario de Estado norteamericano, no sabía que era futbolero. Y fue una figura clave para definir
el curso del fútbol moderno. Uno bien podría decir que Henry Kissinger es la mano que está detrás en que el fútbol pase de convertirse de pasión de multitudes a espectáculo masivo, porque él, en los tiempos del presidente Gerald Ford, se transformó en una suerte de diplomático que lanzó una tesis. Con el fútbol, el soft power estadounidense iba a poder establecer cierta armonía en un hemisferio americano corroído por las dictaduras militares. Y su primera gran ofensiva fue lo que podríamos llamar la Operación Pelé. Ok, o sea, Kissinger se da cuenta de que el fútbol, que a él le gustaba mucho, era una manera de reunir poder, ¿no es cierto? Uno dice poder suave, poder por las armas, pero lo que estaban amasando es poder en un momento muy difícil para Latinoamérica. Estamos en los 70, pero él dice aquí vamos a hacer una operación, y esa operación es Pelé. ¿O Pelé es el símbolo de la operación? ¿Qué piensan? ¿Qué imaginan? Pelé es la materia prima de esa operación, porque la historia dice que Pelé estaba, después de ganar el Mundial de México 70, con esos goles hermosos, en aprietos económicos, porque había invertido en una constructora, la constructora no le fue bien, quería retirarse del fútbol, pero no podía, y en ese momento Kissinger estaba apoyando por encargo del secretario, del vicepresidente Nelson Rockefeller, estaba apoyando el surgimiento de una liga de soccer, de fútbol, para construir una imagen no cultural que aunara a las Américas. Uh-huh. Y Nelson Rockefeller, ¿qué hace? Le pide ayuda a Kissinger, astuto futbolero, y Kissinger se reúne con Pelé, le ofrece dinero, lo pasea por la Casa Blanca y a la par se reúne con el dictador Emilio Geisel, al que le dice: si usted me da el empujoncito que necesito para que Pelé se venga a Estados Unidos, porque Pelé no quería salir de Brasil, yo le compenso con ayuda política, diplomática y del tipo que sea. Se selló un pacto secreto, una negociación que sentó a Kissinger, a Pelé y al dictador en la mesa, y eso permitió que el 15 de julio de 1975 la Liga de Soccer estadounidense se lanzara con todo, con Pelé como gran figura y como protagonista de las relaciones públicas de ese certamen. Y eso es parte de esta operación. Oye, estamos hablando de momentos, como yo decía, muy difíciles, muy siniestros también en Latinoamérica, y Kissinger está de alguna manera desarrollando como este plan. Pero tú dices, es una cuestión que se ha reflotado a propósito de cómo la Copa del Mundo de alguna manera se convirtió en el espacio para que Estados Unidos como que abrochara esta incursión en el fútbol, ¿no? O sea, hace no poco tiempo, yo creo que Estados Unidos se consideraba que fútbol era otra cosa, soccer ni Claro. se hablaba. Y ya, digamos que la soccer politics que impulsó hace tanto tiempo Kissinger, ahora ya ha terminado, digamos, en su mejor momento, podríamos decir. Claro, y esta soccer policy tiene momentos bien notables, ¿no? De hecho, Kissinger fue el líder del lobby que permitió que el año 88 a Estados Unidos se le asignara la sede del Mundial 94, y tiene episodios también oscuros, como uno que nos remonta al Mundial del 78 en Argentina, que lo ganó a la postre Argentina, en que en ese momento hay un episodio que es fascinante y oscuro. En ese mundial las semifinales no se jugaban como ahora, a duelo directo, sino que eran 2 grupos de 4. Y Argentina, para pasar a la final, necesitaba superar por diferencia de goles a Brasil. Después de que Brasil, que jugó primero, había ganado a Polonia, que 3-1, si la memoria no me falla, Argentina estaba obligada a ganar por 4 más goles a Perú. ¿Y qué pasó minutos antes del partido? Bajó al camarín Jorge Videla, dictador argentino, esponsoreado y acompañado por Henry Kissinger, y lo que se cuenta es que en el camarín de Perú leyeron una nota escrita por Francisco Morales Bermúdez, dictador peruano, que llamaba a la solidaridad entre los pueblos americanos. Resultado final: Argentina 6, Perú 0, y luego una larga investigación, primero a cargo del juez argentino Norberto Yarvide, que no llegó a puerto, y luego décadas de acusaciones cruzadas. Kissinger bajó a la cancha, literalmente. Así es, y eso es parte de lo que se recuerda en Europa. Esta es una historia que
que se cuenta cada cierto tiempo, Cristian Opaso, con esta relación entre Kissinger y el fútbol, que nos recuerda también cómo el fútbol muchas veces es ocupado por los regímenes como operaciones de propaganda, ¿no es cierto?, para mostrar una imagen de normalidad, que fue el caso de Argentina, por ejemplo, en ese momento, y cómo la política siempre se mezcla con las copas del mundo, ¿no? Ahora, yo creo que lo realmente sorprendente es que de alguna manera, en mi opinión, no sé si estás de acuerdo, el fútbol se salva. Se salva de lo que se puede construir o entretejer en torno a él, que no es deporte. Siempre hay un momento en el que vuelve a brillar, en que se vuelve a tratar de jugar, en que se vuelve a tratar de perseguir la pelota, ¿no? Y es increíble cómo eso se rescata una y otra vez. ¿Sabes que si este mundial pudiera tener una banda sonora, uno pondría ahí a la Patti Smith con Power to the People? Porque people have the power, en verdad, ¿no? La gente, el pueblo tiene el poder. Porque este mundial, claro, uno lo podría leer de dos maneras, ¿no? Una es cómo Trump está construyendo el epílogo de esta saga iniciada por Kissinger. Pero al mismo tiempo este fue un mundial donde la gente se pronunció activamente, ¿no? Fue un mundial en que buena parte de los aficionados saludaron a Cabo Verde, donde quedó el recuerdo de los hinchas de Noruega enseñando a remar a sus adversarios de turno, compartiendo o la imagen súper conmovedora del sábado de los jugadores ingleses y franceses orando al final del partido. Creo que este mundial también nos recordó de que pase lo que pase, acá hay una hebra inalienable del fútbol que sigue súper arraigada a las culturas y que le sigue dando sentido al deporte, más allá del espectáculo, de la división en 4 tiempos o de los shows de entretiempos que personalmente me gustan menos, ¿no? El fútbol nos recordó que podía seguir vivo, pese a todo. Exactamente, y yo creo que lo que queda es los partidos, el juego, los goles, las emociones compartidas. De alguna manera como que el fútbol sobrevive incluso a quienes intentan usarlo. Siempre es más grande que su propaganda. Yo creo que si alguien hubiera querido diseñar un mundial para que todos supiéramos dónde está Cabo Verde, no lo habría podido lograr. Eso es algo que ocurre solo por la fuerza del juego, ¿no es cierto? Por un pase y una tajada, en este caso, que sorprende. Si alguien hubiera dicho, vamos a inventar una Copa del Mundo para que más personas quieran conocer Noruega o se sientan fascinados por una cultura nórdica y, no sé, la vieja y muy antigua práctica del remo, quizás no lo habría conseguido. Es como que el fútbol siempre se escapa, se va corriendo como una pelota, y tú, por más que intentes darle dirección, finalmente hay algo mágico que ocurre y termina donde el fútbol termina, ¿no? De alguna manera siempre te devuelve al juego. Yo pensaba en esas historias maravillosas de cómo nos recuerdan que las nacionalidades son más complejas de lo que creemos, ¿no? Sí. Y Jude Bellingham, que yo creo que se robó los corazones de muchos fans alrededor del mundo, nos recordaba, ¿no? Cómo por línea paterna era un irlandés que estuvo en el ejército británico, su madre jamaiquino-keniata, en fin, un mundial que nos recuerda que el mundo está vivo. Así es, se creó alegría, se crearon muchos momentos de alegría, quedaron muchos recuerdos, se cruzaron fronteras más allá de los intereses que rodean el torneo. Y mira, Cristian Opaso, que Gerardo Rodríguez te ha buscado Power to the People de Patti Smith para cerrar este comentario y esta conversación aquí en Cooperativa. Muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima. Cristian Opaso, decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, con nosotros en lo que queda del día. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.